Mano, ¿cuántos están contentos? Lo primero, ay, que nos conocemos ya por ahí. Qué lindo estar con vosotros, feliz sábado, ¿cómo estáis? ¿Bien? Solo alguno está bien, el resto estáis más o menos, ¿no? Cansados, el tráfico, la semana, para arriba y para abajo, mil historias, que el Señor os bendiga. Un gusto, venir hasta aquí. En condiciones normales. Ah, sí, es verdad. Misal me ha dicho, te hago una señal si te olvidas de que tienes que saludar a los que están ahí en internet. Así que un saludo, que Dios os bendiga también. Espero que estéis bien y bueno, que la conexión sea estable lo suficiente como para que la predicación y la palabra llegue sin interferencias a nuestros corazones. Lo dicho, es un placer y en condiciones normales decía que habría bajado con Nancy, con mi esposa y con los dos pequeñitos que tenemos acogidos, pero ayer mis hijos grandes se fueron para Argentina y estamos de semiduelo, porque tenemos a los 3 hijos mayores estudiando ahí en la universidad y cuando se van dejan el nido muy vacío y el corazón muy roto. Así que estamos en ese proceso de padres tristones y bueno, pues le he dicho a Misael que vamos a repetir visita pronto, ¿sí? Así que contento de estar con vosotros. En fin, hay gente a la que verla siempre es una alegría y caras tan bonitas y tan sonrientes, algunas muy cansadas, pero bueno. El objetivo de este fin de semana, o por lo menos el título que le hemos puesto, o que le habríamos puesto si no nos hubieran matizado el sábado por la tarde, quizás el fin de semana habría sido transformados, ¿no? Este es el título del que hubiéramos hablado. Y es que al final de lo que se trata es que pasemos de ser hijos de nuestros padres a ser hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Adán por descendencia, por ascendencia y por tendencia, vamos a decirlo así. Todos somos hijos de Adán, tenemos cada uno nuestro carácter, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestras debilidades, nuestras, ¿cómo diríamos esto? Nuestras tendencias humanas. Todos somos hijos de quienes somos hijos, pero por la gracia de Dios pasamos de ser hijos de quienes somos hijos para llegar a ser hijos de Dios en carácter, sobre todo en carácter. Una transformación que no sea solamente aparente, una transformación que no sea solamente de boca para afuera. ¡Ay, qué lindo habla! No, qué carácter, qué dulce, qué amable, qué paciente, qué compasivo, ¿sí o no? Parecerse a Jesús, al fin y al cabo, es de lo que se trata. La transformación no es solamente una transformación del intelecto, la transformación no es solamente una transformación de los hábitos. Si Cristo hubiera tenido que venir a la tierra para que dejáramos de fumar, pues qué triste, ¿no? Porque hay gente que sin conocer a Jesús también deja de fumar. Así que aunque hay cosas que son importantes, de lo que Cristo quiere hablarnos este fin de semana es de lo que es imposible para nosotros, que es precisamente transformarnos, cambiar realmente. Y uno puede disimular, ¿sí o no? Uno puede maquillar de cara hacia afuera lo que uno es, pero nadie se puede cambiar a sí mismo. Y de hecho el libro de Jeremías, ¿recordáis esa expresión que dice, así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, el leopardo no puede dejar atrás sus manchas, vosotros tampoco podéis ser buenos cuando estáis acostumbrados? Y esta es nuestra cruz, es que estamos acostumbrados a hacer lo malo, somos malos por naturaleza. Y esto no es para que nos empecemos a fustigar, el hecho es que junto con el diagnóstico, somos malos por naturaleza, tenemos también la cura, y es venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesús dice, ¿verdad? En este contexto dice, porque separados de mí, pero todo lo puedo en Cristo. Veis un poquito, ¿no? Así que nosotros venimos a celebrar este fin de semana, o por lo menos es lo que yo pretendo, celebrar que Dios nos escoge no por lo que somos, sino por lo que en Él podemos llegar a ser. Amén. Esto es gracia. Gracia es que Dios no te ve por lo que eres, ni siquiera cuando te equivocas. Gracia es que Dios te ama a pesar de ti mismo y te ha prometido que si sigues con Él caminando a pesar de los tropiezos, llegarás a ser un hijo de Dios. Y esto es lo más bonito que hay, ¿sí? Así que comentaba con el pastor que me ha hecho ilusión, y de hecho mañana hablaré del apóstol Juan, y si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos hablado de alguno más, pero me hace ilusión ver y proponeros una reflexión, si os parece, acerca de esos 12 hombres a los que escogió Jesús. 12 hombres. Si yo os preguntara los nombres de los 12, probablemente alguno se los sabe, pero la mayoría no sabemos, como mucho 6. Piénsalo. ¿Cuántos te sabes? ¿Te sabes el de Judas, por supuesto? Ese nadie se lo pierde.
Te sabes el de Pedro, el de Juan, te sabes el de Mateo, te sabes el de Andrés, Jacobo, y ahí empieza un poco el lío, porque hay alguno que se repite y alguno que no tienes ni idea de quién es. No estoy hablando por hablar, esto es lo que me pasa a mí. Si me dicen Tadeo, que es un personaje de cómic para los niños, Tadeo Jones. Tadeo. Dime algo de Tadeo que yo no sepa. Este es el silencio incómodo, no tenemos ni idea de quién es Tadeo, pero está en la lista. ¿Estáis conmigo? Esos 12 hombres que fueron escogidos para cambiar el mundo. ¿Qué tenían de especial? Y de esto me gustaría que pudiéramos hablar en esta noche un poquito. Sí, a la vez que hablamos de ellos, en el fondo estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que no haya sido escogido por Dios para algo? Bueno, yo estoy aquí por casualidad. Bueno, yo en realidad no sé ni por qué estoy aquí, pero al final todos los que somos llamados somos escogidos, ¿sí o no? Somos llamados y escogidos. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Somos llamados y escogidos. El tema es ¿para qué? ¿Y qué espera de Dios de mí? ¿Y por qué me ha escogido a mí? Y esto es de lo que vamos a hablar, si os parece un poquito, porque al final de lo que se trata es de hablar de cómo eran estos hombres y cómo llegaron a ser por la acción del Espíritu Santo. Y esta es la idea, transformados. ¿Sí? Transformados. Esos hombres a los que escogió Jesús no eran los mismos cuando se hicieron mayores a cuando eran jóvenes, no eran los mismos. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, nosotros no los hubiéramos escogido para cargos de iglesia. Por su carácter, por su temperamento, por su ímpetu, por su mala educación, por la costumbre de estar peleándose todo el día, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? 12 hombres. 12 hombres normales y corrientes. Empezamos por un texto. Si tenéis Biblias y me queréis acompañar, os invito a leer en el Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo 3. Es un versículo sencillo, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Versículo 14. Yo siempre que leo este versículo digo que el orden de los factores sí que altera el producto. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Cuando leo este versículo, estamos en Marcos 3, versículo 14, siempre pienso que el orden de los factores sí que altera el producto. Así que fijaos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, versículo 3, lo tenéis en la pantalla, me parece. Fijaos, el orden. Y estableció a 12, primero, para que estuvieran ¿con quién? Y después que fueran a predicar. ¿Sí? Nadie puede ir a predicar si primero no ha estado ¿con quién? ¿Estáis conmigo o no? ¿Coincidís conmigo que el orden es importante? ¿Sí? Así que arrancamos con este versículo. Y es que podían ser 12 y tenían que ser 12 por el simbolismo de las tribus de Israel, pero no importa que fueran 12, 70, 24, 86, no importa que fueran 1000 o 2500, el orden siempre se mantiene. Si quieres ir a predicar, primero pasa tiempo con él. ¿Estamos juntos? No es quién eres lo importante, sino qué mensaje llevas, ¿no? Y de parte de quién hablas. No es quién eres, sino de parte de quién vienes. No es tanto quién eres, sino qué mensaje estás predicando. Porque podían ser 12 y podíamos ser 90, pero lo importante es que has pasado tiempo con él. Asegúrate de haber pasado tiempo con él antes de salir a predicar, porque si no tu mensaje no vale nada. ¿Estamos juntos? La lista de los discípulos. Fijaos, la lista, tenemos 4 listados en el Nuevo Testamento. Uno lo encontramos en Mateo, otro lo encontramos en Marcos, otro en Lucas y el último lo encontramos en Hechos, donde en Hechos, por razones obvias, ya no está Judas. ¿Sí? Ya se ha suicidado para ese momento, en Hechos capítulo 1. Pero si leo el orden, es así, siempre están en grupos, son 3 grupos de 4 personas, los discípulos. ¿Estáis conmigo? Son 3 grupos de 4 personas. El primer grupo, y casi siempre aparece en este orden, es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. 2 hermanos, ¿sí? Y los 4 eran pescadores. Así que probablemente eran pescadores, compañeros de profesión, amigos probablemente desde la infancia, y al final ellos ya eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Interesante, ¿no? Amigos desde la infancia. A mí me gusta este concepto. Compartiendo la pasión de su vida. Ellos se convertirían años después ya no en pescadores, sino en pescadores de hombres, ¿sí? De hecho, cuando pensaba en esto de los discípulos, hablando solamente de los 4 primeros, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y yo pensaba esta noche que no podía dormir, a las 5 de la mañana estaba dando vueltas a la cabeza y decía, fíjate, cada uno de ellos, de los que más conocemos, tienen algo que hicieron. Pues uno fue el encargado de buscar los peces y los panes, ¿os acordáis? ¿Sí? Pedro caminó sobre el mar. Y cada uno tiene una cosita, pero Juan
acostó su cabeza en el pecho de Jesús. El discípulo cercano. Era el más joven del grupo. Era el que no quería perderse ni una sola palabra de que saliera de la boca de Jesús. Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Así que 3 grupos de 4 personas, los tengo aquí: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esto lo leemos en Mateo 10, versículos de 2 a 4. Vamos, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Hay examen después, ¿eh? Estáis aquí como muy tranquilos, pero voy a preguntar. Así que tenemos Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el último grupo, el más desconocido, Jacobo, el otro, Lebeo o Tadeo, según la versión, Simón y Judas. ¿Los tenéis en pantallas? Interesante, ¿sí? 12 hombres, 12 hombres, que podrían llamarse Óscar, Misael y Carlos, ¿no? Por poner nombres aquí. 12 hombres. 3 grupos de 4, y es que da la sensación, y lo vemos en el Evangelio, de que a pesar de que Jesús tuvo multitudes de personas que le seguían, estos 12 hombres formaron un grupo especial. Y sin embargo, dentro de los 12 hubo 4 y después 3 que fueron los más cercanos a Jesús, y son los que encontramos en el Monte de la Transfiguración o en el Getsemaní. ¿Estáis conmigo, verdad? 12 hombres que tuvieron un nivel de cercanía o de relación con Jesús diferente unos de otros, pero 3 de ellos, que son los más vocales, los que más hablan, los encontramos de forma más cercana de Jesús. ¿Cuál es la idea que os quiero transmitir? ¿O cuál es el texto que le da sentido a todo lo que yo quiero decir? El texto lo encontramos en 2 Corintios y es un texto en el que Pablo habla de su propia debilidad. Pablo había tenido algún episodio físico, probablemente desde su encuentro con Jesús camino a Damasco, y Pablo arrastra desde hace algún tiempo problemas de salud, ¿sí? Algunos sabemos de lo que habla Pablo porque también tenemos nuestros propios problemas de salud, ¿sí? Y entonces Pablo habla de sus problemas de salud y habla de su debilidad. De hecho, en Gálatas él llega a decir que algunos, no sé si recordáis esto, en Gálatas Pablo dice: a algunos os hubierais querido sacar los ojos para dármelos. Así que probablemente el problema de Pablo es un problema de vista. Por eso él dice en una de sus cartas: mirad con cuán grandes letras firmo esta carta. Porque parece que el pobre tenía un problema de vista. Entonces, hablando de su debilidad, en el capítulo 11, 2 Corintios, dice, en el versículo 30, dice: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pero le he rogado al Padre, ¿os acordáis? Le he rogado a Dios varias veces que quite de mí esta debilidad. Y entonces él dice así: y él me ha dicho, estoy en el capítulo 12, 2 Corintios, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... Vale. Entendemos este versículo, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en la... Dicho de otra manera, Dios se especializa en gente... No me puedo mover mucho por ti, ¿no? Para que no te pongas nervioso. No vaya a ser que... Pero, sí, dicho de otra manera, Dios se especializa en encontrar personas que son lo que son, y a pesar de lo débiles que somos, Dios se hace fuerte en lo que nosotros somos débiles. Mientras que seamos dependientes de Él, mientras estemos disponibles, mientras queramos hacer su voluntad, mientras estemos dispuestos a seguirle, Dios con nosotros puede hacer maravillas. No por lo que somos, sino por lo que Él es. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nos lo creemos esto o no? Dios puede hacer maravillas con nosotros, seamos muchos o seamos pocos. Dios puede hacer maravillas con nosotros, tengamos la formación que tengamos. Dios puede hacer maravillas con nosotros solamente si queremos ser usados por Dios. Y esto es algo muy bonito, porque cuando pensamos en los 12, a veces pensamos en los 12 y estamos un poco influenciados por nuestra cultura, vamos a decirlo así, nuestra cultura, ¿no? Como que los tenemos canonizados a los 12. Y eran personas muy débiles. ¿Estáis conmigo? Eran personas muy frágiles, muy como tú y como yo, con sus problemas, con sus luchas, con sus debilidades. Y entonces el texto que acabamos de leer dice: porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que cuando soy débil, dice Pablo, ¿qué pasa? Cuando soy débil es cuando soy realmente ¿qué? Pero cuando me siento fuerte es cuando meto la pata. ¿Sí? Así que hablemos de estos 12 hombres. ¿Qué es lo que nos atrae de ellos? He apuntado varias ideas y las comparto con vosotros. Sé que estáis cansados porque lo puedo ver. Y sin embargo,
os quiero decir que yo cuanto más predico, más me entusiasmo. Así que, dos opciones, o os contagio o me quedo solo. Vamos con la primera, vamos a intentarlo. ¿Qué vemos en los discípulos? Sus personalidades no son familiares. Todos tenemos un amigo como Pedro, ¿sí o no? ¿No? Es el más vocal, el que primero habla y después reflexiona. ¿Sí? Todos tenemos un amigo así o todos somos un poquito así. Sus personalidades no son familiares. Son como nosotros o como otras personas que conocemos. Son asequibles. Es decir, no están en un pedestal, son tipos que se la pasan equivocándose, metiendo la pata. Y es como que me da tranquilidad pensar, ¿cómo Dios me puede escoger a mí? Y entonces pienso, claro, porque Dios se especializa en gente como yo. ¿Estáis conmigo? Personas comunes y corrientes, eran gente galilea. Y fijaos lo que dice los comentarios acerca de los galileos. A los galileos se les consideraba como gente de clase baja, gente campesina y gente carente de educación. Algunos les llamaban plebeyos insignificantes. Esto es lo que escoge Dios. Y nosotros repetimos, como no sabemos algunos de esos 12 nombres, pensamos que no les hacían ni caso, eran gente no formada. Eran gente frágil, gente débil, gente que no sobresalía por talentos naturales o habilidades intelectuales. No eran ni oradores ni teólogos. Gente que era proclive a equivocarse, a fallar, a cometer errores, a fracasar y a tener muchas dudas de fe. ¿Habrá alguno aquí de estos? Gente proclive a equivocarse, a fallar, a cometer errores, a fracasar, a perder la fe. Gente que metía la pata. De hecho, cuando Jesús está con los discípulos camino a Emaús, ¿acordáis? En Lucas 24 dice, qué lentos sois de corazón. ¿Cómo os cuesta entender la Escritura? Y está hablando con 2 de sus discípulos. Qué lentos sois. Y hay gente que llevamos toda la vida en la iglesia y seguimos sin aprender ciertas cosas, ¿sí o no? ¡Qué lentos sois! ¿Cuánto os cuesta? De hecho, cuando Jesús baja del monte de la Transfiguración y se encuentra con aquel hombre, ¿os acordáis? Aquel padre que quería que los discípulos le echaran un demonio del niño porque era sordo y mudo y no... ¿Sí? ¿Os acordáis? Y de, ¡ay, generación incrédula! ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con vosotros? Este era el tipo de personas que Jesús escogió. Así que desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva, si tuviéramos que empeñarnos en una empresa tal como la que Jesús les estaba proponiendo a los discípulos, nunca probablemente hubiéramos escogido a esas 12 personas. Repito, desde un punto de vista humano, la propagación del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia dependieron enteramente en 12 hombres cuya característica más notable era que eran gente muy sencilla. ¿Estáis conmigo? La proclamación del Evangelio, que acababa de nacer la Iglesia. Y el crecimiento de la Iglesia dependía de 12 hombres cuya característica más notable es que eran gente sencilla. Jesús los seleccionó y los preparó por un tiempo, o la preparación duró un tiempo que se mide más en meses que en años. Yo no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero ¿el ministerio de Jesús cuánto tiempo dura? 3 años y medio. De los 3 años y medio, ¿cuánto tiempo los discípulos que conocemos como los 12 fueron sus discípulos, ese grupo escogido? ¿Alguien lo ha pensado? No. Pero no hace falta que, o sea, no es no porque no. Es 1 año y medio, la mitad, más o menos, la mitad, a los 18 meses de preparación, 18 meses de formación. Así que nos encontramos con Jesús que primero predica a las multitudes, Jesús que tiene un montón de discípulos, nos encontramos con Jesús que tiene mucha gente que le sigue, pero más o menos a la mitad de su tiempo empieza a centrarse en estos 12 hombres. Y él escoge, de los 12, escoge a 11, hay uno que se le ofrece, que es el último, Judas. ¿Sí? Pero más o menos 18 meses de formación. 18 meses no es tanto, porque algunos vamos a estudiar teología y son 5 años. Así que 1 año y medio no es tanto. Y de hecho, nosotros sabemos que cuando Cristo está colgado en la cruz, uno lo ha acompañado hasta el patio de Caifás, que se llama Pedro, y lo niega. Y el otro sí que lo ha acompañado hasta el pie de la cruz, que es el, ahí tienes a tu madre. ¿Os acordáis de Juan? Todos los demás
Después de 1 año y medio de formación, uno lo ha traicionado y todos los demás han huido. Formación intensiva con Jesús, día y noche caminando con Él, escuchándole orar, viéndole hacer milagros. Pero cuando llegaron al final de la formación, ninguno aprobó el curso. Tremendo, ¿eh? Tremendo el tipo de personas a las que escogió Dios. Yo quiero haceros para mí estudiarlo ha sido para mí muy revelador, me ha hecho bien. Porque esto es lo que dice el texto bíblico, ¿sí o no? El texto bíblico dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y es que la clave no está en cuán hábiles somos. La clave no está en quiénes somos ni cuánto sabemos. La clave está en cuánto tiempo pasamos con Él y cuánto nos dejamos usar por Él. Si esto ha de acabar algún día, si la predicación del Evangelio va a llegar a todo el mundo, incluyendo la isla de Tenerife, no será por los programas que hagamos, sino será por el hecho de que juntos hemos caído de rodillas y hemos permitido que el Espíritu haga lo que nosotros ni sabemos ni podemos hacer, que es tocar corazones. Pero la mejor forma de que el Espíritu toque los corazones de fuera es que los que estamos dentro, y entender la palabra dentro y fuera lo que significa, también nos dejemos tocar. No vaya a ser que el Señor toque corazones fuera, que cuando vengan nos encuentren peleados entre nosotros. Y entonces no habrá valido para nada lo que el Señor intenta hacer fuera. Así que nos encontramos con un breve pero intenso programa de discipulado que aproximadamente dura 1 año y medio. Hombres comunes y corrientes, repito, cuyo impacto en la historia y en nuestras vidas sigue siendo imborrable, ¿o no? ¿Alguien ha leído el Evangelio de Pedro o la carta de Pedro hace poco, 1 y 2 de Pedro? ¿Alguien lo ha leído hace poco? Es que es espectacular, ¿o no? Aunque no lo hayas leído hace poco, sabes que es espectacular. 1 de Juan, el Evangelio del amor y de la verdad y del testimonio. Son las 3 palabras que más se repiten en la primera carta de Juan. Es que son gente transformada, que nos ha llegado a nosotros 2000 años después, y a nosotros como creyentes leer sus cartas todavía nos produce un impacto. ¿Por qué? Porque se dejaron usar. Se dejaron usar. Estas personas son la prueba viva de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. ¿Estaríamos de acuerdo? Esta gente, y no solo ellos, también habrá alguno aquí que es así, ¿sí o no? De lo que el Señor encontró cuando lo encontró a la persona que algunos son hoy, es un milagro. Es una evidencia, esto no solamente en la historia, sino también en nuestra vida, ¿o no? Que yo esté aquí es una evidencia de que el Señor sigue siendo bueno. ¿Dónde está Pastora? Pastora, ¿dónde estás? Lo decíamos en el coche, ¿sí o no? Dios es bueno. Y la mayor evidencia de que Dios es bueno es que yo estoy aquí. Y no es por mérito, sino por gracia. Así que ellos son la prueba, pero no solo ellos. Ellos son la prueba, pero no solo ellos, de que el Señor se hace fuerte en nuestra propia debilidad. Y digámoslo de otra manera, no es que todos seamos frágiles y débiles, es que todos somos dependientes de Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Pero con Él todo lo podemos. De modo que hay personas intrínsecamente, no hay personas intrínsecamente calificadas. Dicho de otra manera, no hay gente que por naturaleza está preparada para hacer la obra de Dios. ¿Estáis conmigo? ¿Qué dones tiene esa persona? ¿Qué talentos tiene esa persona? No son tus habilidades lo que Dios va a usar, sino tu predisposición a dejarte ser usado. No hay gente calificada intrínsecamente. Este ha nacido para. No. Solamente ha nacido para si se deja usar por Dios. Mira cómo lo dice un autor. Mira lo que dice un autor. Dice así: Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos en instrumentos que Él pueda usar. Mira qué es esto, ¿eh? Dios primero, antes de usarte, tiene que salvarte. Después de salvarte, tiene que transformarte, que es el título de este fin de semana. Y mientras te transforma, entonces te puede usar. Porque no hay cosa más fea que una persona que pretende ser cristiana, pero no tiene a Cristo en el corazón. Dice el apóstol Pablo, es como un címbalo que retiñe, que esto para los adventistas significa mucho, pero para el mundo significa poco. No hay cosa más fea que un cristal que chirría, ¿sí o no?
No hay cosa más fea que un ruido desafinado en una orquesta. Es que no hay cosa más fea que un cristiano que solamente lo es de palabra, de boca para afuera. Gente que cuando está en la iglesia actúa de una manera, pero cuando está fuera es una hipocresía absoluta. Es que no hay cosa más fea. Por eso dice el apóstol, no hay gente que por naturaleza sea buena. El autor dice, no. Dios coge a gente. ¿Hay alguna gente aquí, sí o no? Dios coge a gente, 1, la salva, 2, la transforma, y a medida que la va transformando, entonces la empieza a usar. Así que si tenemos dones y talentos, todo es por gracia, no porque seamos buenos. Esto lo dice el propio Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es. Y si solo hay uno bueno, significa que el resto no lo somos. Y gracias a Dios, porque a pesar de no serlo, Él ha prometido usarnos y transformarnos, que es de lo que estamos hablando. Hay una historia que leí hace mucho tiempo, que es la historia de los ángeles, que cuando Jesús sube al cielo, no sé si recordáis esa historia, le preguntan, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan ahora? Y entonces Jesús les empieza a hablar de estos 12 hombres. Ya no está Judas, pero después eligen a Matías y después el apóstol Pablo. Y dice, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, pues les voy a dar, con el Espíritu Santo les voy a dar dones y los voy a animar a que prediquen y les voy a decir esto y les voy a decir aquello. Los ángeles miran con asombro diciendo, ¿en serio todo el plan de salvación ahora va a depender de esos? Y Jesús dice, pues sí. Y entonces le preguntan, ¿y no hay plan B? Y dice, pues no hay plan B. Es una historia que, aunque sea imaginaria, no deja de ser, ¿no? Es que el Señor confía, déjame decirlo de otra manera, el Señor cree que por el Espíritu tú y yo, con nuestras torpezas, con nuestros fracasos, con nuestra lentitud para aprender, con nuestra humanidad, con nuestra tendencia a equivocarnos, Dios cree que con el Espíritu tú y yo todavía podemos terminar la obra. Mucha confianza ha puesto en nosotros, ¿eh? ¿Se habrá equivocado o qué? Porque Dios nunca se equivoca. De hecho, decimos que la estrategia de Dios, el plan de Dios, parece altamente arriesgado y, sin embargo, Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Estaríamos de acuerdo con esto o no? El plan parece altamente arriesgado, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Desde nuestro punto de vista o desde el suyo, el éxito final dependía, y esta es la clave, de la obra del Espíritu Santo, actuando en estos hombres para cumplir con su voluntad soberana. Tengo dos citas o dos frases que he apuntado al final de mi libreta que tienen que ver con esto. Jesús sabía que la clave no iba a estar en los 12 hombres, sino en esos 12 hombres siendo utilizados por el Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Y mirad qué bonitas estas dos citas. Las he apuntado aquí en el coche. Ellos trastornaron al mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Nadie va a decir amén, ¿no? En Tenerife. Ni siquiera los cubanos dicen amén ya en esta isla. Qué cosa más triste. Ellos trastornaron al mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Menos mal. Menos mal que ha llegado el Espíritu. No es el hombre. Otra cita que también he apuntado en el coche de Misael. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Qué bonito es esto, ¿eh? Qué bonito es esto. No es el hombre, es Dios. Es Dios. Y Pablo dirá que somos vasos de barro, para que la honra y la gloria pertenezca toda a Él. Es Dios. Y no hay cosa más bonita, entiendo yo, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, no hay cosa más bonita que a pesar de nosotros es dejarnos usar. Cuando Dios a través de ti sana a alguien, cuando Dios a través de ti restaura a alguien, cuando Dios a través de ti le provoca una sonrisa a alguien, cuando Dios a través de ti puede salvar, tocar el corazón de alguien. No hay sentimiento más bonito que el sentirse instrumento, inútil pero instrumento en manos de un Dios que puede salvar. Por eso dice el texto bíblico, no es el hombre, es Él. No son nuestras capacidades, es Él. No soy yo, sigue siendo Él. ¿Amén? Y esto lo vemos en los 12 hombres, que cada 2 por 3 se están equivocando. 12 hombres que cada 2 por 3 meten la pata. 12 hombres que no son especiales en sí mismos. Y por eso el apóstol Pablo dice así, mira, si me queréis acompañar, por lo menos mi hermana en megafonía me va a acompañar.
Primera de Corintios, en el capítulo 1. No sé cuánta paciencia más tenéis. ¿Un poquito más? Dale ahí, dale. ¿Estáis cómodos? ¿Sí? Primera de Corintios 1, este es un texto que me gusta mucho y siempre me ha hecho mucho pensar, hablando de lo que Dios escoge. ¿Qué escoge Dios? Y esto es lo que estamos diciendo. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando me siento fuerte, es cuando me equivoco. Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 26, lo conocemos bien, hasta el versículo 29. Dice así: considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que entre vosotros no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esto es real, ¿sí o no? Hay de vez en cuando alguno que, es que es muy inteligente, pero la mayoría de nosotros somos gente normal, muy normalita, ¿o no? Que nadie se ofenda, porque esto no lo digo yo, lo dice el texto. Mira lo que dice el texto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y a lo mejor te molesta que esto ponga la Biblia, pero la Biblia dice: Dios se especializa en escoger gente no por sus cualificaciones, sino por su disponibilidad. Dios se especializa en coger gente que no es orgullosa de sí misma, sino que es humilde lo suficiente como para saber que toda su fuerza viene de Dios. Que si hago algo no es por lo que yo sé, sino por lo que el Espíritu me da. Y es verdad que yo pongo mi parte y que cada uno tenemos naturalezas que nos permiten ser más o menos inteligentes, pero todo lo que somos, seamos lo que seamos, todo es para la gloria del Señor. Y eso es lo que Dios hace que sea, ¿no? Lo que hace que esto sea brillante es que hasta a mí Dios me puede usar. Dios me puede usar incluso a mí. La palabra discípulo, y estoy terminando ya nos vamos hacia el final del mensaje de esta noche. La palabra discípulo, mañana los que estéis continuaremos con el mensaje, pero la palabra discípulo en griego es mateces o matetes, le llaman algunos. Aprendices, estudiantes. Aprendices y estudiantes. ¿Hay algún discípulo aquí? Aprendiz y estudiante, nunca dejas de aprender, nunca dejas de estudiar, siempre siguiendo al maestro donde quiera que va. La palabra apóstoles, que es una palabra que exclusivamente se dirige a estos 12 hombres, y que cuando Judas ya no está, se le asigna al que es elegido, pero después como un abortivo también al apóstol Pablo. Son mensajeros, son enviados. Su papel es fundamental, estos 12 hombres, su papel en la Escritura es fundamental. Ellos son, en un sentido real, el fundamento de la iglesia cristiana, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿No os parece interesante que, aunque Dios lo haga todo, cuente con nosotros para hacerlo todo? ¿No os parece bonito esto? ¿Te sientes privilegiado o no? Y es que hay gente a la que tú alcanzarás que nadie más alcanzará. Hay gente con la que tú puedes dar una palabra de bendición que nadie más se la va a dar. Hay gente con la que tú te cruzas y le puedes bendecir que nadie más lo va a hacer. Dios lo puede hacer todo, pero te va a usar a ti para hacer ese todo. Esto es maravilloso. Porque ¿qué cualificación tengo yo para que Dios me use? Ninguna. Pero ¿qué cualificación tiene Él para usarme? Toda. Y esto es lo bonito, esto es lo bonito. La estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno a estas 12 personas. Trabajó a través no de sus talentos, sino de su disponibilidad. Y a pesar de eso, los discípulos, aunque Dios les llamó a ser pescadores de hombres, más de una vez los volvemos a ver en las barcas. ¿Por qué? Porque ni ellos se lo creyeron. Ni ellos se lo creyeron. Y fracasaron una y otra vez. Esta estrategia tipifica o de alguna forma muestra y evidencia lo que ya hemos dicho acerca del texto de Zacarías. No es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Todo depende de Él. De hecho, en Lucas, en el capítulo 17, si me queréis acompañar, o por lo menos si queréis escucharme lo que voy a decir, Lucas 17, versículos del 20 al 21, dice así, mira qué bonito es este texto. Hablando de estos hombres, estos 12 hombres,
que formaron el grupo de discípulos de Jesús. Mirad lo que dice en el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios, ¿qué dice ahora? Ya está entre vosotros. Estos 12 hombres, y tú y yo, amén, evidenciamos de que el reino de los cielos es silencioso, que no es ruidoso, que Dios te escoge a ti en el silencio de tu vida, en tus tormentas, en tus luchas, en tus circunstancias, en tu pequeñez. Nadie más te ve, pero Dios te escoge. ¿Te lo crees o no? Desde un punto de vista humano no pintas nada, no eres más que un inmigrante en algunos casos. Pero a Dios eso no le importa. Y yo me lo creo. No necesito grandes cargos. Yo no lo necesito, porque al final lo que yo quiero, y piénsalo desde el punto de vista de la eternidad, cuando Jesús venga y te diga, hey, te puede usar para salvar a este, y en tu corona haya una estrellita, ¿qué más te habrá importado en la vida? ¿Dónde estarán los cargos? ¿Dónde estarán las propiedades? ¿Dónde estarán las cosas? ¿Dónde estarán los aplausos de la gente? Si al final de lo que se trata es de que pueda salvar a uno. Y la cualificación para salvar a uno es que el Espíritu te use. Nada más. Y a lo mejor tú no lo sabes, pero tu bondad, tu amabilidad, a lo mejor tu forma de ser, Dios la está usando para salvar a uno. Pues ya está. ¿No? Si mi vida tiene como propósito salvar a uno, ya vale la pena vivir. Porque ese uno estará allá arriba. Y ya está. 12 hombres que fueron escogidos simplemente para salvar. Un autor dice así, y ya voy terminando: una docena de hombres, bajo el poder del Espíritu Santo, son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparente, provocado por poco más que simple curiosidad. ¿Estáis conmigo? Nos encantan los números, ¿eh? ¿Cuántos había? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos éramos? 12 hombres movidos por el Espíritu Santo son más importantes que una multitud de personas que están solamente movidos por la curiosidad. ¿Amén? Así que hay que elegir, ¿eh? ¿En qué grupo quiero estar yo? ¿En los muchos o en los 12? ¿En los muchos que están pero ni están ni se les espera? ¿O en los 12 que están disponibles? ¿Dónde quiero estar yo? ¿En la multitud que hace ruido o en los 12 a los que Dios puede salvar o puede utilizar para salvar a otros? El llamado de los discípulos, y con esto termino, tenía 4 fases, y esto es bíblico, esto me ha encantado descubrirlo, y os lo comparto por si os quiere, os entusiasma también a vosotros. 4 fases del llamado de los discípulos. Él los escogió, decimos personalmente, y los invitó dándoles por el Espíritu una energía que era mayor que la que ellos tenían. El proceso del llamado fue progresivo. La primera fase la encontramos en Juan capítulo 1, y ahí nos encontramos con Andrés, con Juan, con Pedro, con Felipe y Natanael. Es el llamado, escuchad bien esta palabra, es el llamado a la conversión. Es la primera fase del llamado, el llamado a la conversión. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo y aceptarlo por fe. ¿Estáis conmigo? Juan capítulo 1 dice: pero a los que lo aceptaron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Estáis conmigo? El primer llamado que nos encontramos, la primera fase del llamado es a la conversión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esto quién lo dice? Juan el Bautista. Estos hombres eran discípulos de Juan el Bautista y cuando ven a Jesús, ¿qué ven? Decidme, ¿qué ven? ¿Ven un cordero? No, ven a un tipo que es ¿qué? Un Galileo, como ellos. Así que el primer llamado que ellos tienen que responder es el llamado de la conversión. Es aceptar que ese Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? ¿Has pasado por esa fase ya? ¿Has pasado o no? Cristo, en primer lugar, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que te puede salvar de ti mismo, el que te puede transformar. Primer llamado, el llamado a la conversión.
Segunda fase del llamado, es el llamado al ministerio. No solamente Dios te llama y te salva, sino que ahora te capacita, ¿sí o no? Es el llamado al ministerio. Es cuando Jesús les dice, venid y yo os haré pescadores de hombres. Porque durante mucho tiempo los discípulos compaginaron el estar con Jesús con sus actividades cotidianas. Pero hay un momento en el que Jesús dice, no, ahora os voy a dar un ministerio mayor, os voy a dar un sentido mayor en vuestra vida, ¿sí? Así que si tú eres dentista, y disculpa Carlos porque es la única profesión que me sé aquí, si tú eres dentista ya no es solamente dentista, tú eres un pescador de hombres. ¿Sí? ¿Estáis conmigo o no? Primera, la conversión. Segundo, el ministerio. Tercer llamado, el llamado al apostolado. Y es que Él los mandó a que salieran de 2 en 2. Esto es progresivo. Dios los manda para que vayan de 2 en 2. Primer llamado, la conversión, lo reconocen. Segundo llamado, ministerio. Ahora mirad toda la gente, mirad los campos, ¿sí o no? Ahora id a los campos. Y tercera y cuarta fase, es el llamado al martirio. Y este es un llamado que nos gusta poco, pero es, si tú quieres la gloria de Dios, tienes que estar dispuesto a sufrir como Él sufrió. Esto no nos gusta, pero en realidad, fíjate, el que quiera salvar su vida, ¿qué dice el texto? La perderá. Pero el que esté dispuesto a perder la vida, es que va a ganar mucho más. Porque no es lo que tenemos en esta tierra lo que importa, sino lo que Dios nos ha prometido en el cielo. Porque en la tierra la polilla, los ladrones y el óxido lo corroen todo. Pero en el cielo ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones tienen mano. Así que haced tesoros allá arriba, dice el texto. Haced tesoros allá arriba. Y termino ahora sí con esta cita. Muchos cristianos se desalientan y se descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por su propio pecado o por sus fracasos. Muchos se desalientan cuando se miran al espejo. Muchos se desalientan cuando se dan cuenta de que su carácter les ha vuelto a traicionar. Muchos se desaniman cuando se dan cuenta de que a esta altura ya no tendrían que ser lo que son y siguen siendo lo que son. Tenemos tendencia a pensar que no podemos nada, que no valemos nada, y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad. Tenemos tendencia a pensar que no valemos nada, y si Cristo no estuviera con nosotros, esto sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que Él quiere trabajar. Qué bonito es esto, ¿eh? Lo repito al final. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que Dios quiere trabajar. La que no va por la vida pensando que vale algo, sino que da por la vida agradeciendo por lo que Dios es. Que el Señor os bendiga, familia linda de Tenerife y de La Palma. Que Dios nos dé su espíritu este fin de semana, que tengáis un lindo sábado, que descanséis bien, que esta noche el espíritu del buen sueño os acompañe, ¿sí?